Mis hermanos queridos, nos encontramos en un lugar muy importante. Aquí fue donde el Señor Jesucristo vivió gran parte de su ministerio, probablemente los 3 años. Esta es la ciudad de Capernaum. Cada vez que ustedes abran sus Biblias, el Nuevo Testamento, y encuentren la palabra Capernaum, algún milagro, alguna predicación, algún acontecimiento que se haya llevado a cabo en esta ciudad, pues este es el lugar. Por supuesto, no es una ciudad habitada, está custodiada por los curas o los monjes franciscanos y es un lugar que visitan pues millones de cristianos, porque este fue el cuartel general del Señor Jesucristo. Aquí fue donde él sanó a la suegra de uno de sus apóstoles, de sus discípulos, de Pedro. Y hay una estatua que ustedes van a ver dentro de un momento, que es una estatua hecha a Pedro, porque como bien saben ustedes, la Iglesia Católica lo considera el primer papa, ¿no? No es realmente así, pero bueno, simplemente como un dato. Esta iglesia que tengo a mis espaldas ha sido construida hace más de 36 años encima de la casa que se supone que era donde vivía la suegra de Pedro, donde el Señor la sanó y donde se enteró de que su madre y sus hermanos estaban fuera esperándolo mientras él estaba compartiendo la palabra, y él dijo aquella frase célebre de que mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Aquí a mis izquierdas, a la derecha de vuestra pantalla, el mar de Galilea, muy cerca del mar de Galilea, la ciudad de Capernaum, porque era una ciudad prácticamente de pescadores, donde se buscaban la vida y donde ellos trabajaban. Y aquí fue donde el Señor pues llamó a la mayoría de sus discípulos. Y esta es la estatua que les decía del apóstol Pedro, como pueden comprobar. En una mano tiene un cayado, en la otra mano tiene unas llaves, haciendo referencia a esa conversación, a esa palabra que el Señor le dio en Cesarea de Filipo cuando dijo: tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Bueno, todo eso tiene una explicación, pero lo importante que quiero mostrarles es que esta es la ciudad bíblica de Capernaum. Aquí fue donde vivió el Señor Jesucristo, y es una ciudad que tenía en el centro una pequeña sinagoga, que no es la sinagoga o el templo que posteriormente se construyó, pero es un lugar muy interesante visitarlo porque era la ciudad de Jesús, el sitio humilde, sencillo, pequeño, donde el Señor Jesucristo vivió, hizo muchos de sus milagros. Que también por otra parte dijo: ay, Capernaum, Capernaum, si los milagros que yo he hecho en ti los hubiera hecho en otras localidades, esas zonas ya se habrían arrepentido hacía mucho tiempo. Así es que, como dice la palabra, ¿no? Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Así es que espero que estas grabaciones sean de bendición para vuestras vidas, que disfruten de ellas y que el Señor nos siga bendiciendo y guiando en este viaje, que es el primero que hacemos en este 2026 a la tierra de Israel. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Pero, por ejemplo, en Corazín se habla de milagros y en Betsaida se habla de milagros, ¿no? Que no, aunque se hicieron muchos milagros, no creyeron. Pero ¿qué milagros ocurrieron allí? No lo sabemos, no vienen mencionados. Capernaum es la ciudad de los milagros que más están mencionados en la Biblia. Por ejemplo, la suegra de Pedro, por ejemplo, el siervo del centurión romano, por ejemplo, el endemoniado en Shabbat en la sinagoga, por ejemplo, el paralítico, que lo bajan, desmantelan. No he dicho que en las casas luego iban lo que son los ladrillos, no tenía casi ventanas, no había casi madera. José no era carpintero, luego hablamos de eso. Ponían vigas y luego canizo y así eran las casas. ¿Okay? Entonces, aquí vemos lo que llamamos el triángulo. Nos falta aquí, hay un error, nos falta aquí Corazín. Y llamamos el triángulo del Evangelio, el espacio entre Betsaida, de donde eran Pedro,
Andrés, los hermanos Zebedeos, Capernaum, de donde era Mateo y la esposa de Pedro, y aquí las 7 fuentes Tabga, de las que les he hablado, que sería lo de Job y la multiplicación de los panes y los peces, pero la Biblia nos dice que es en el desierto de Betsaida, así que tendría que ser por aquí y no como dice la tradición aquí. Y estas 3 ciudades de Corazín, Capernaum y Betsaida son las que maldice Jesús porque hay muchos milagros y no creen en ellos. ¿Okay? Por aquí vemos que viene el río Jordán alto, hace una parada en una especie de embalse natural, un lago natural que es el mar de Galilea, y continúa el río Jordán bajo hasta morir en el mar muerto. ¿Okay? Esto es la Galilea, esto es el Golán, estos son las montañas ya de Neftalí, esto es Zebulún y Neftalí, y fíjense el camino que venía de Damasco, venía desde el monte Hermón por aquí, el río Jordán nace aquí, ¿verdad? Viene por aquí, pasa por aquí por Capernaum, y aquí en Magdala gira por aquí y se va para Séforis, cerca de Nazaret y de Cana. El monte Tabor, que es donde dicen que fue la transfiguración, que seguramente no, fue en el Hermón, pero aquí sí estaba Débora. La viuda de Naín, ¿se acuerdan? Al otro lado está Sune, la sunamita, una historia muy parecida. Nazaret, Cana, Séforis, donde nos dice el protoevangelio de Santiago, que no está en la Biblia, de donde eran los papás de María. Nazaret, una pequeña aldea con menos de 100 casas. ¿Ves esa especie de platillo volante horrible que hay ahí, verdad? Es una obra arquitectónica increíble, que está hecho, todo eso está sobre nada más que 8 columnas alrededor para no tocar nada en el centro, está colgando en el aire. Entonces, es una capilla con forma octogonal, que intenta ser como con una nave, la nave un barco, pero en este sentido nave de pescadores, y que está sobre lo que creemos que era la casa de la suegra de Pedro. Me preguntó también Nelson, me preguntó alguien sobre qué es un tel. Un tel es un montón de ruinas sobre ruinas sobre ruinas sobre ruinas, y hay distintas capas, estratos de distintas civilizaciones. Normalmente en iglesias tenemos una iglesia moderna sobre restos de una iglesia cruzada de hace 800 años, sobre restos de una iglesia bizantina de hace 1400 años o 1500 años, sobre lo que conmemora que pasó allí en la Biblia. ¿Okay? En este caso, cuando excavaron aquí, sabiendo que esto debía ser Capernaum, no encontraron nada de hace 1000 años de los cruzados, de hace 800 años, pero excavando para abajo encontraron de hace 1400 años los restos de un edificio octogonal, como luego vamos a ver en Jerusalén, el de la cúpula de oro, que nos dice que eso no es una iglesia, aunque es un lugar cristiano, es un martirium, que es un santuario, es un lugar de peregrinaje por algo importante que ocurrió allí. Un lugar de conmemoración donde vienen peregrinos, no es a rezar, sino vienen de peregrinaje. ¿Okay? Este edificio que tenía mosaicos muy lindos, con pavos reales que luego vamos a ver ahí se ven las flores, entonces tienen que destruir lo que encuentran para ver qué hay más abajo, ¿no? Continúan para abajo y ven que hay 4 muros separando casas de la época de Jesús, normales, sencillitas, pobres, del resto de las casas. Y en el yeso hay grafitis y hay marcas de gente peregrinos que vienen aquí buscando a Pedro y la casa de Pedro y la casa de la suegra de Pedro y el Señor. Y se ven casas de la época de Jesús, vengan para acá, que poco después de Jesús dejan de usarse como casas donde se come y se bebe y eso, y se ve por el tipo de cerámica rota que se encuentra en el suelo. Y es un lugar donde las únicas cerámicas que se encuentran ya no son de comida y de bebida, sino de lámparas de aceite. Un lugar donde se hacen vigilias, donde hay reuniones de noche. Entonces, lo que estamos viendo aquí son las bases octogonales de este santuario bizantino. Estamos hablando siglo IV, siglo V, hace 1500 años, siglo VI. Y vemos los muros un poco más abajo que separan esto, santificándolo. Esto se llama en latín insula sacra. Significa una cuadra que ha sido separada, apartada, y debajo lo que vemos son los restos de casas de la época de Jesús, sencillas como las que hemos visto ahí, habitaciones pequeñitas. Entonces, comparamos eso con lo que nos dice la historia, y aquí vienen peregrinos a partir del siglo II, III, buscando los lugares santos, y vienen buscando la casa de la suegra de Pedro. Vamos al Nuevo Testamento, que es la casa de la suegra de Pedro, es la base de operaciones, de donde Jesús empieza aquí su ministerio, donde se queda aquí tiempo con sus discípulos. Entonces, este es de los pocos sitios en todo Israel que encaja lo que es la Biblia, con la arqueología, con la historia, con la tradición, y que podamos decir casi seguro que Jesús dormía en esa habitación ahí en el centro. Cuando Jesús regresó a Capernaum, es increíble estar en ese mismo lugar, ¿no? Varios días después, enseguida se corrió la voz de que había vuelto a casa.
y pronto la casa donde se hospedaba estaba llena de visitas, de tal manera que no cabía ni siquiera la puerta. Mientras él le predicaba la palabra, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla, y como no podían llevarlo hasta donde Jesús estaba debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde Jesús estaba. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús, y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿Qué dice? Esto es una blasfemia, solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante Jesús supo que pensaban así, les dijo: ¿Por qué cuestionan eso en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les voy a demostrar que yo soy el Hijo del Hombre y que tengo autoridad para perdonar los pecados. Por lo tanto, le dijo al hombre: ponte de pie, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó delante de todos. Ese milagro ocurrió aquí, probablemente en la casa esa donde ustedes la vieron desde arriba, que era la antigua casa del apóstol Pedro, ¿no? Así, era así, o la suegra, ¿no? El tema importante es que a veces tenemos cosas en la vida y no las valoramos. Alguien dijo que no valoramos las cosas hasta que las perdemos, ¿no? Esta ciudad vio vivir al Señor Jesucristo aquí, los milagros que hizo, las enseñanzas que dio, y llegó un momento en el que él dijo: si todos los milagros que yo he hecho en esta pequeña ciudad los hubiera hecho, y menciona ciudades paganas, ciudades fuera del territorio de Israel, hubieran visto y experimentado los milagros que ustedes han vivido, hacía mucho tiempo que ya se habrían arrepentido, ¿no? Entonces, qué lástima, ¿verdad? Cuando uno ve que la gente tuvo el privilegio de conocer a Jesús, de viajar con Él, caminar con Él, preguntarle todo lo que quisieras, ¿verdad? Y no valorarlo. Es increíble, ¿no? ¿Cuánta gente de Capernaum cuenta la Biblia que fueron el día de su crucifixión a Jerusalén? Ni uno. No fue nadie, absolutamente nadie, ¿no? Entonces, este es un lugar muy importante porque primeramente tenemos la seguridad de que Jesús vivió aquí. En segundo lugar, fíjense lo cerca que está la ciudad del mar de Galilea, lo cual quiere decir que era un lugar estratégico para sus discípulos, porque sus discípulos eran pescadores. Eran gente tan pobre, tan sencilla y tan humilde que no tenían ni un trozo de tierra para poder cultivarla, sino que tenían que vivir de la pesca. Hasta el día de hoy se siguen sacando peces de ese agua. Es increíble, ¿no? Ustedes han comido el mismo pez que se pescaba hace 2000 años y que Jesús y los discípulos habrían comido un montón de veces. Cuando vayamos a Magdala, que era el puerto donde se salaba el pescado, ese pescado se sacaba por el Monte Arbel, por un camino que van a ver ustedes después, y lo llevaban hasta Europa. El pescado que se pescaba aquí se llegaba a comer hasta en la misma Roma. Es increíble, ¿no? La importancia de la sal. Ellos sabían que sin sal ese producto no llegaba ni de aquí a la esquina porque se echaba a perder. Entonces, viendo la importancia de la sal que frena el proceso de descomposición, Jesús dijo: ustedes tienen que ser como la sal. Ustedes tienen que ser la sal del mundo, porque es lo único que puede impedir la destrucción total y absoluta del planeta Tierra, ¿no? La influencia, la presencia de todos y de cada uno de ustedes. Y eso pasaba en este lugar. Aquí fue donde el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos. Y fíjense la tranquilidad que hay hoy, 2000 años después de aquello. Y si nos quedáramos en silencio, lo único que escucharíamos serían los pajaritos. ¿Se dan cuenta por qué el Señor escogió un lugar como este? El barullo de Jerusalén. Cuando ustedes vayan a Jerusalén, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Allá hay coches, pitas, gritos, gente por aquí, multitudes por allá, religiosos de una religión, religiosos de otra religión. Allí es imposible entrenar y preparar a la gente. Aquí hay un tiempo de tranquilidad. Imagínense lo que tenía que ser estar al lado de un árbol, escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo. Era un lugar maravilloso para entrenar a aquellos hombres y para enseñarles a trabajar juntos. Y fíjense que trabajar en equipo es muy bonito, pero es muy complicado, porque los equipos están para resolver problemas, no para crearlos. Cuando crean problemas y cuando el equipo se pelea y se enfadan unos con otros, ya dejó de ser equipo, ya es cualquier cosa menos equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo les enseñó a esa gente durante 3 años a tener paciencia, a soportarse, a tolerarse, a trabajar juntos? Y, por ejemplo, escoge aquí a un recaudador de impuestos, un judío que dice: bueno, mira, el Imperio Romano nos está machacando la vida. Aquí la única manera es de trabajar para el imperio, trabajar para el enemigo, ¿no? Como en algunas ocasiones la gente trabaja para el ejército opresor, porque son los únicos que te dan trabajo, te dan una estabilidad, etcétera, ¿no?
y por otra parte escoge a un celote, una persona que odiaba al Imperio Romano, y a esos dos hombres totalmente opuestos, la mentalidad de uno a otro, los pone juntos para que se complementen, para que aprendan a trabajar unidos en equipo, y solamente lo puede hacer el Señor. ¿Cómo puede hacer el Señor posible que se llevaran bien, aunque a veces peleaban, aunque a veces discutían, uno quería tener más importancia que otro, ¿no? El afán de protagonismo. Para mí hay dos grandes problemas en la vida de muchas personas que se llaman cristianos. Uno son los que se consideran que no valen para nada, que no sirven para nada, yo no valgo, yo no puedo, yo no sé qué, y siempre están, digamos, con una autoestima por el suelo. Y luego están los otros que quieren aprovechar cualquier ocasión para hacerse notar, ¿sabes? O en la predicación, o en la alabanza, o en la puerta de la iglesia. Son los dos extremos, son personas que honestamente no han aprendido su identidad en el Señor. Unos porque se creen que no valen nada y no sirven para nada, y los otros porque se creen que son los reyes del mambo y que sin ellos la iglesia hay que cerrarla, ¿no? Entonces, digamos, ayudar a esa gente a limar esas asperezas lleva mucho tiempo. 3 años estuvo el Señor con sus discípulos. Algunos me han dicho en alguna ocasión, pero bueno, los discípulos no estudiaron. Los discípulos no fueron a ninguna escuela bíblica ni se prepararon. Digo, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo 3 años? ¿Rascarse la panza y hacer arepas todos los días o qué? Lo que hicieron fue aprender las mejores enseñanzas del mundo con el mejor maestro del mundo, 24 horas al día, mañana, tarde y noche. Y ahora vamos para aquí, y ahora vamos para allá, y ahora cógeme la barca y lléveme para allá, y ahora ven para acá. Sí, aprendieron a trabajar en equipo, ¿no? Lo cual es realmente importante, y lo aprendieron de tal manera que gracias a esa gente nosotros estamos aquí hoy en día. Porque si ellos no se hubieran atrevido a abrir sus bocas y a dar su vida, porque todos prácticamente, salvo aquel que se ahorcó y el otro que murió de viejo, todos murieron como mártires. Yo no sé si hubiera llegado el Evangelio, si nos lo hubiera delegado a nosotros el Señor, si 2000 años después de nosotros habría Evangelio en el mundo, no lo sé. Pero ellos hicieron una labor tremenda, sin redes sociales, sin WhatsApp, sin teléfonos, sin celulares, sin televisiones, sin nada, dieron su vida por la causa del Evangelio, ¿no? Así que este es un lugar muy, muy importante porque fue el cuartel general de Jesús. Se calcula que como el 75% del tiempo de la vida de Cristo, del ministerio, lo pasó aquí en la Galilea y sobre todo aquí en esta ciudad en la que estamos ahora, ¿no? Y después, antes de irnos, me gustaría enseñarles, aquí hay dos tipos de molino. Digamos que está el molino comunitario con esa piedra grande donde la gente pues hacía su aceite, su vino, lo que fuera. Y después estaba el molino que era utilizado por dos mujeres. ¿No han leído ese versículo en la Biblia que dice: en aquel día dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, Bueno, ese molino lo van a ver ahora y se van a dar cuenta de que no es ese molino grande de las películas o del Quijote, ¿no? Con esas aspas grandes, sino era un molino que se hacía con piedra. La piedra de aquí es basáltica, es negra, es volcánica, y entonces hacían una piedra cóncava y otra convexa, y entonces ahí metían un palo y movían, y ahí hacían, digamos, su trigo, lo que fuera, ¿no? No me gustaría que ustedes lo vieran ahora, ¿no? Y se van a dar cuenta de que en el centro de la ciudad, en el centro del pueblecito, estaba la sinagoga. Todo tiene que girar en torno al Señor, y alrededor estaba la vida de la gente, los pescadores, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la verdad, siéntanse privilegiados de poder estar ustedes en este lugar, porque muchos soñaron con poder venir y nunca pudieron hacerlo, ¿vale? Así es que este es un lugar realmente extraordinario, con una calma total, y mañana nosotros vamos a navegar por ese mar. Es una experiencia, yo creo que de todas las experiencias que la gente experimenta en estos viajes, el viaje en barco, cuando paren el barco y estemos ahí en medio del lago, es algo realmente maravilloso. Mañana, ¿eh? Se ha lanzado varias veces, pero no han sacado nada. No sé cómo lo hacen, pero nunca han sacado absolutamente nada, ¿no? Pero el pescado, ¿cuántos comieron hoy el pescado ese de San Pedro? Pues de ahí lo sacaron. Ese no sale de la tierra, ese sale de ahí. Y cuando se marchen van a ver una estatua levantada a Pedro, y en la mano izquierda le van a ver ¿cómo es? El cayado, que es como un bastón así, con una cosa así, y en la mano derecha las llaves, ¿vale? Entonces la Biblia habla en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infunden aliento. En una mano no lleva la vara, sino lleva el cayado, pero la Biblia dice que nuestro Dios usa vara y cayado. El cayado es para traer por las buenas, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la oveja al redil, pero si no hace caso,
se le da un varazo para que aprenda. Y si no aprende con la vara, se le parte la pata. Es la perni quebrada, se le ponía una tablita y iba cojita toda la vida. Entonces, el Señor sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros, ¿no? A Jacob lo dejó cojo para toda la vida, ¿no? No dice la Biblia que lo dejó cojo, ¿no? Le descoyuntó. Así que disfrutemos de esta visita, porque ahora vamos a ir al Monte de las Bienaventuranzas. Nos da tiempo de ir al Monte de las Bienaventuranzas, que también es un lugar muy bonito y también custodiado por sacerdotes, por monjas. Así es que vamos ahora a la antigua sinagoga, nos da tiempo. Pero rápido, vale, perfecto.